¿Constituye el terrorismo uno de los grandes problemas globales cuya definición depende de quién la realice y su interpretación según intereses políticos, religiosos, económicos o de cualquier índole? Pero algo sí está claro, es un fenómeno que ha cambiado con los tiempos, causa muerte, destrucción y dolor, y para nada se puede justificar. ¿Qué es entonces el terrorismo y el terrorismo de Estado? ¿Cuáles son sus manifestaciones en la era digital? ¿Cómo se presenta en Cuba? Justamente sobre el terrorismo como flagelo global y su incidencia en Cuba hablamos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con la doctora en Ciencias, Zeida Barrera Rodríguez, profesora e investigadora titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. Bienvenida en Buen Cubano. Gracias por estar con nosotros. Siga en Buen Cubano. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano. El terrorismo no es solo la existencia de organizaciones fundamentalistas, se trata de quienes están detrás, el financiamiento, las acciones y quienes crean los posibles enfrentamientos. ¿Cómo definiría usted el terrorismo y qué es el terrorismo de Estado? Bueno, entre la academia no existe un acuerdo porque lo que es terrorismo para unos no lo es para otros. Y vamos a ver más adelante cómo es que eso se ve, sobre todo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Pero nosotros utilizamos en este momento en nuestras investigaciones la definición que da nuestro Código Penal, que es además relativamente reciente, 2022, y que además contó con el asesoramiento de varios profesores y académicos que le han dedicado su vida al derecho penal. Y en este código se define el terrorismo como el conjunto de acciones u omisiones que buscan obligar o intimidar a un gobierno, a una organización internacional, a una persona o a un grupo de personas para que se obliguen a hacer algo o que ocasionen miedo, terror. Y entonces esa es la que estamos utilizando en este momento. ¿Y el terrorismo de Estado, cómo lo definirías? El terrorismo de Estado es este conjunto de acciones o omisiones, pero que en este caso son ejecutadas por un Estado, que puede tener dos versiones. Puede ser contra los ciudadanos, extranjeros, personas sin ciudadanías dentro de los límites del propio Estado, o puede suceder contra un Estado o un grupo de Estados extranjeros. En los tiempos actuales de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se habla de ciberterrorismo. ¿Cómo se manifiesta en las redes, en Internet y cuánta exposición tienen los ciudadanos a este tipo de terrorismo? Bueno, primero para Massana, un investigador que hizo su tesis de maestría en Flaxo hace ya varios años, él explica que esto surge a partir de los inicios de los años 80, sobre todo las generaciones más jóvenes se ven más expuestas porque tienen una mayor dependencia de la tecnología. No es como el caso de nosotros que nacimos con una generación que vivió esto de manera paulatina y tuvimos un mayor nivel y tiempo para podernos adaptar. Pero el ciberterrorismo en este caso tiene lugar fundamentalmente utilizando las tecnologías de la información. Tiene que utilizarse en este caso la tecnología como medio para poder efectuar el terrorismo y esto le confiere anonimato, le confiere mayores posibilidades a los terroristas para no arriesgarse físicamente, no tienen que inmolarse, lo pueden hacer cómodamente desde un cibercafé. De hecho hay varias acciones documentadas al respecto. Y los peligros son muchos por el alcance global que puede tener el ciberterrorista. Usted puede estar en América Latina, en cualquier país, y estar efectuando una acción terrorista en Australia. Estos son parte de los riesgos que vemos todos los días y hoy se considera que las guerras no convencionales se están librando en estos espacios. En el espacio de las redes sociales, en el espacio de Internet. Y también existe esta denominada cruzada contra el terrorismo. Posterior al atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos inició la llamada cruzada contra el terrorismo, que también es algo más moderno del siglo XXI. ¿Cuáles son esos resultados y para qué los Estados Unidos realizó esta cruzada contra el terrorismo? Bueno, a partir de los atentados a las Torres Gemelas,
Como jurista, debo comenzar por la legislación. Lo primero que se hizo en ese caso, como parte de las medidas, fue promulgar la Ley Patriota en Estados Unidos. Y esta Ley Patriota tuvo cuestiones realmente novedosas y beneficiosas porque reforzó cuestiones como el enfrentamiento al lavado de dinero. Pero por otra parte, limitó seriamente los derechos de los ciudadanos de Estados Unidos. La privacidad, se hablaba. El tema de la privacidad. De las Se autorizaba, exactamente, se autorizaba que las escuchas se realizaran en cualquier circunstancia. El acceso a los expedientes, un expediente que podía resultar delicado, se limita el acceso a la justicia porque se le pone la etiqueta, esto es de seguridad nacional, y ni siquiera el abogado defensor puede acceder a dicha información, y esto coloca en estado de indefensión a la víctima, pero además mediante la propia ley se le dio inmunidad a las autoridades que ejecutaban estas acciones, y esto creó un estado de miedo, de paranoia generalizado. Hoy todavía en los aeropuertos se puede leer el eslogan "If you see something, say something", o sea, si ves algo, dilo, infórmalo. Y esto ya forma parte de la ideología y de la manera de vivir del estadounidense medio. Y entonces también con esta cruzada contra el terrorismo se desataron varias guerras, la de Afganistán, Irak. Y en esas guerras se crearon también organizaciones con carácter terroristas que supuestamente fueron creadas las guerras para atacar a estas organizaciones. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo tú lo miras? Bueno, esto yo lo veo como un efecto boomerang. Porque en toda esta zona del Medio Oriente, por ejemplo, están documentadas varias investigaciones donde se prueba la participación de Estados Unidos en la preparación, en la provisión de armamento, en Afganistán, posteriormente en Irak. Y vemos que esto trajo como consecuencia que se radicalizaran, porque se hizo un llamado a los musulmanes conservadores en este caso. Y ahí, por ejemplo, tenemos el surgimiento del Daesh, conocido como ISIS. En el caso de Afganistán, uno de los conservadores, porque además se movilizaron los llamados mujahidines, que vinieron desde distintas partes del Oriente para defender la causa en Afganistán. Y entre esos estaba el conservador Osama Bin Laden, que todo parece indicar, según las investigaciones, que estuvo detrás de los sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos. Entonces esto al final se ha convertido en un boomerang, de manera que esa ayuda, que además estuvo realizada por parte de la CIA en Estados Unidos, al final lo que hizo fue radicalizar y crear más terrorismo. Dialogamos hoy en Buen Cubano sobre el terrorismo como flagelo global y su incidencia en Cuba. En minutos volvemos con nuestra invitada para conocer más sobre este tema. Un flagelo, un problema en las relaciones internacionales, un desafío a la estabilidad y a la paz son argumentos que aparecen cuando hablamos de terrorismo. Desde el Centro de Investigaciones de Política Internacional se ha estudiado su concepto. Han ocurrido tantas cosas violentas en el mundo y todavía no existe una conceptualización concreta de qué cosa es terrorismo. No obstante, en el año 1963 comienza a analizarse en las Naciones Unidas no el concepto de terrorismo, sino los hechos que ocurrían a bordo de las aeronaves, actos violentos y otras cosas. Es hasta el año 1972 que comienza a hablarse de terrorismo, sin existir el concepto todavía de las Naciones Unidas. Y en el año 1997, entonces por primera vez existe una conceptualización de terrorismo muy general y un poco ambigua, y no concreta. No solamente las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Liga Árabe, la Unión Africana y todos los organismos multilaterales prácticamente han hecho conceptualización de terrorismo, por supuesto, a favor de lo que le interesa. El terrorismo como problema global es un flagelo que prácticamente lo podemos encontrar en todas las regiones del mundo. Su influencia en las relaciones internacionales se hace cada día más omnipresente por las peculiaridades de su expresión y los aspectos mutantes que ha tenido. El terrorismo, la conceptualización del terrorismo está en correspondencia con los fines políticos que persigue esa organización multilateral. Y el terrorismo de Estado, muy pocas veces, a no ser aquellos más avanzados y países progresistas que ven a otros países imperiales que utilizan el terrorismo como pretexto para llegar a algún país determinado y ocuparlo,
A eso le llamamos terrorismo de Estado. Es decir, cuando ya el terrorismo está auspiciado por el propio Estado. Estados Unidos coloca a Cuba en una lista unilateral como Estado patrocinador del terrorismo. Esto es un acto infundado. ¿Cómo es posible de que a Cuba la culpen de ser terrorista? ¿Y cuáles son los argumentos? Argumento número 1, de que Cuba no respeta los derechos humanos. Argumento número 2, de que Cuba apaña a los terroristas. Y argumento número 3, que Cuba tiene relaciones con países terroristas. ¿Y cuáles son esas relaciones? Por ejemplo, Cuba es uno de los garantes de la paz de Colombia. Entonces quiere lograr la paz de Colombia con las guerrillas. Entonces por eso, como tienen a la guerrilla como terrorista, entonces acusan a Cuba de ser terrorista. Eso repercute grandemente para el desarrollo nuestro económico, comercial y financiero con cualquier país del mundo, por la sencilla razón de que otros países pensarán, bueno, si Cuba no es un país seguro, ¿cómo es posible que podamos hacer relaciones con él desde el punto de vista económico? Pero esto es un fraude grandemente, y que en estos días, tanto en la reunión de los grupos 77 y China, aquí en La Habana, como en las Naciones Unidas, esto se ha descaracterizado. Reconocer el terrorismo como un problema global que incide en la estabilidad de las relaciones internacionales nos permite tener una visión más amplia del mundo y de la necesaria búsqueda de la paz y el entendimiento. Esther Ilian González, en Buen Cubano. Continuamos en Buen Cubano, y desde las miradas de las grandes potencias también se califica como organizaciones terroristas y sus actos a movimientos o agrupaciones que actúan en legítima defensa de la soberanía de un país o a intereses de determinados sectores. ¿Dónde encontrar entonces la verdad? ¿Qué hacer ante estas situaciones? Es que a veces se vuelve turbio y entonces te califico a ti o a otros de terroristas según mis intereses. ¿Cómo es? Bueno, la verdad es relativa y en la ciencia es muy importante balancear. De hecho, uno de los consejos que nosotros damos es leer precisamente a los científicos sociales que trabajamos estos temas, porque le ahorramos tiempo a la población. En lo que un ciudadano debe leer, porque además uno nunca se puede quedar con una sola fuente, hay que leer siempre a las dos partes. Y entonces, sobre todo eso, hay que hacer un análisis, y ya el trabajo que sale tiene toda esa visión, y una de las cuestiones es buscar, siempre hay que buscar la fuente. Si esa fuente te está diciendo que se leyeron a las dos partes, ya por ahí te está diciendo que hubo precisamente una búsqueda, un análisis para buscar ese balance, ese cotejo, esa contrastación de las distintas versiones de la realidad, porque es que todo el tiempo estamos observando cómo se modelan, se venden modos de vida, se manipula a la población a través de los medios. Con un sesgo político. Generalmente los calificativos se utilizan para sesgar políticamente la opinión del otro. Y el terrorismo ha sido uno de los medios para crear miedo en la población, y eso permite manipular a la población, para que la población entonces, en Estados Unidos lo vimos, a partir de los atentados del 11 de septiembre subió la aprobación del presidente, porque con la ley patriota y con la aplicación de la ley patriota se vio que él estaba tomando cartas en el asunto, y todo esto se aprovechó muy bien, y se olvidó que no había ganado, porque era en este caso Bush que tuvo que intervenir la Corte Suprema y que no había ganado el voto popular, aunque sea el electoral, y todo esto de repente se borró, porque se aprovechó la coyuntura, y entonces surgió un presidente dando la imagen de que estaba luchando por la población, por el pueblo, pero de lo que no se habla es todo el miedo que creó toda esta situación, y que los medios audiovisuales, en este caso como garantes de toda la reproducción del sistema, crearon, promovieron y fomentaron. En la subjetividad de las personas, crearon esa imagen para estar como siempre como preparados, como alertas realmente. Estados Unidos coloca a Cuba y a otros países en una lista unilateral de estados patrocinadores del terrorismo. ¿Por qué? ¿Desde cuándo lo hace? ¿En qué se basa? ¿Y cuál es la respuesta de Cuba ante esto? Bueno, según nuestros archivos, esto ha sucedido ya en 3 ocasiones. La primera fue en 1982 con Reagan, que nos coloca en la lista de países terroristas a partir de la ley de administración exterior.
y posteriormente, en aquel momento la justificación fue que Cuba estaba apoyando el terrorismo porque estaba apoyando movimientos de liberación en Angola, en Guatemala, en Nicaragua, movimientos de liberación que después fueron reconocidos en Naciones Unidas como legítimos y los estados que surgieron a partir de esto se consideraron legítimos. Y soberanos. Entonces vemos aquí que para Estados Unidos era terrorismo y nos coloca en la lista, además es una lista unilateral, por tanto es ilegal, porque en el derecho internacional quien único tiene fuerza vinculante es el Consejo de Seguridad de la ONU. Un país unilateralmente no es nadie, no es una persona jurídica legitimada para poder crear una lista unilateral. Y posteriormente Obama en el 2015 nos saca a Cuba de la lista como parte. Obama es el presidente que más ha flexibilizado en todo el levantamiento que estamos haciendo en el CCO en estos momentos. Ahora hemos llegado solamente hasta 1986, el plan es llevarlo hasta el año 59, incluso más allá. Pero hasta ahora es el presidente que más ha flexibilizado y creemos que cuando terminemos de hacer la investigación va a ser mucho más allá. Pero posteriormente Trump, justo antes de salir de mandato, en 2021 nos vuelve a colocar, incluso la legislación sale después del 20 de enero, sale el 22, cuando ya él estaba fuera de mandato por retrasos normales que suceden a la hora de la publicación. Y volvemos de nuevo, nótese, 2015, o sea, lo que estuvimos de años sin estar en la lista fue muy poquito tiempo. Y las consecuencias que eso trae son catastróficas para la economía cubana. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias que trae esto es que si ya teníamos problemas por todo el cúmulo de sanciones del bloqueo, no olvidar que es un cúmulo de sanciones. La Helms-Burton y la Torricelli son solamente dos de las leyes, pero son infinidad, decenas de resoluciones de las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, los FAC, por parte del Departamento del Tesoro, que constantemente están sancionando a Cuba. Y entonces tenemos que la inclusión en la lista de países agrava ya la situación que tenemos de encontrar proveedores y clientes en un país que es dependiente de las importaciones desde antes del triunfo de la revolución. Mínimo desde los años 50 Cuba se convierte en un país dependiente de las importaciones. Entonces eso nos trae más problemas todavía, o sea, personas que estaban en negociaciones para abrir sucursales extranjeras, para invertir en Cuba, al enterarse de la noticia en 2021 se retiraron de las negociaciones. Y ahora mismo con todo este tema tan actual de las importaciones por parte de las MIPYME, por ejemplo, yo soy una defensora, esta situación se agravó y las MIPYME, por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada, lo que importan es mínimo. La población lo ve mucho, pero no son las importaciones, la mayoría de las importaciones ni remotamente a nivel de país. Y toda esta situación se agravó porque menos personas quieren comercializar con Cuba y eso se traduce en el precio, en un alza de los precios porque estoy tomando mayores riesgos para venderla a Cuba. Muchísimas gracias, Zeida, por estar con nosotros. Nosotros vamos ahora a una pausa y usted sabe que si quiere participar en los debates en Buen Cubano, solo escríbanos en buencubano@icrt.cu. Ahí estaremos esperando sus valoraciones y criterios. Siga con nosotros. La producción de un extintor contra incendios dura como promedio 3 horas. El montaje de un pararrayo 3 días. Un gabinete con sistema digital de alarma 8 horas. Un módulo detector de fuego 20 minutos. La protección de la vida humana tiene garantía de por vida y 35 años de experiencia. Seguimos en Buen Cubano y específicamente en el tema de Cuba es conocido que desde los inicios de la revolución de una manera u otra se ha vivido en Cuba actos terroristas, incluyendo la pérdida de vidas humanas como la explosión en pleno vuelo del avión de Barbados u otros que han causado lesionados o pérdidas económicas. ¿Cómo pudiéramos caracterizar estos hechos? Bueno, estos hechos sin duda alguna son terrorismo. Y los propios Estados Unidos los reconocen. Ellos tienen un centro en la Universidad de Maryland que se llama START, que estudia el terrorismo y sus distintas manifestaciones. Y ellos tienen un listado, una base de datos, donde aparecen 30 hechos, en el cual se incluye ese que mencionas, el de Barbados, por ejemplo. Pero estos no son ni remotamente los que tenemos, solamente los atentados a Fidel suman más de 600. Entonces estamos hablando de... pero están ahí.
y ellos mismos reconocen que además se sabe que muchas de las personas, de los terroristas que estuvieron involucrados, fueron pagados por distintas organizaciones estadounidenses. Y sí, Cuba ha sido víctima en varias ocasiones, sin embargo, es la que aparece en la lista de países terroristas, lo cual nos da la idea de los distintos raseros que se emplean para medirla. Sin embargo, por ejemplo, la ayuda anual que da Estados Unidos para Israel todos los años, que fallecen y salen heridas multitud de personas en Palestina, no se considera terrorismo. Y es terrorismo de Estado, con ayuda además de otro Estado extranjero. Es las dobles miradas, ¿verdad?, sobre un mismo hecho. Desde la Constitución de la República de Cuba y en diversos tratados, Cuba condena y combate el terrorismo a cualquiera de sus manifestaciones. ¿Cómo se trabaja en el país para evitar este tipo de hechos dentro y fuera del territorio nacional? Bueno, dentro del territorio nacional existen estrechas comunicaciones, planes de trabajo, equipos entre la Fiscalía, entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, la Aduana General de la República, el Ministerio del Interior, y existen planes de acción concretos para que se detecte nada más que un hecho y ya se sabe qué hacer. Investigación, información a las autoridades pertinentes, proceder, planes de medidas para que no se repitan. Y en el exterior Cuba es muy activa en política exterior. De hecho, buscando organismos multilaterales. Organismos multilaterales. En sedes diplomáticas somos los cuartos. Detrás de Estados Unidos, Brasil y Canadá viene Cuba en cantidad de sedes diplomáticas, y eso deja fuera, por ejemplo, las multitud de organizaciones internacionales. Y esto crea un círculo virtuoso, porque entonces más organizaciones internacionales quieren venir a hacer a Cuba, aparte del tema de la seguridad interna, que todo eso crea un clima de trabajo para la diplomacia y para esas organizaciones internacionales para poder realizar negociaciones de tratados de todo tipo. Y al mismo tiempo estamos hablando de que se crea un mecanismo para que Cuba se mantenga activa. Hay multitudes de acciones. En enero, varios abogados de Estados Unidos pidieron la exclusión de Cuba de la lista de países terroristas. Después tenemos encuentros técnicos que realizaron autoridades de Estados Unidos y de Cuba en abril para enfrentar el terrorismo. Tenemos después en mayo, en la cumbre de la CELAC en Dominicana, denuncia también. O sea, ha habido toda una serie de espacios gracias a esta actividad de Cuba en la política exterior cubana, que facilita que esto sea visible y que sea percibido. ¿Y cuáles son los desafíos para el enfrentamiento del terrorismo como un problema global? Bueno, aquí hay varias cuestiones. En este momento, uno de los mayores retos es el tema del ciberterrorismo, el tema de las redes, que como decíamos antes, es uno de los espacios donde se están librando las verdaderas batallas hoy. Tenemos la guerra de Ucrania, pero tenemos también la guerra, por ejemplo, que mencionábamos de Israel con Palestina. ¿Dónde está la cobertura mediática? Si no es por estos medios, Telesur, por ejemplo, o Russia Today, que denuncian la situación, no se ve prácticamente en las redes. Y esto crea estados de opinión en la población, crea disgusto, las famosas fake news que están buscando ahora mismo en Cuba, esa implosión que desde Mallory, el secretario de Estado, decía que esto era una de las cuestiones que había que buscar en Cuba, ese estado de disgusto. Y al mismo tiempo, otro de los retos es ¿dónde invierto? En el mundo se está invirtiendo muchísimo en armas, en defensa, pero entonces, ¿dónde están la disminución de la desigualdad? Usted no puede, si no disminuye la desigualdad, si no invierte en programas sociales para la población, usted no puede pensar entonces en las armas. Si no tiene comida que darle a la población, ¿cómo usted va a invertir en ejércitos o invertir en armas? Y esto es una de las cosas que también, mira, la población en Cuba, en el presupuesto se ve la diferencia, cuánto se dedica a salud, cuánto se dedica a educación, con todos los problemas que todos sabemos que ocurren. Pero es necesario, una vez más, este balance. Estos son los retos a los que se enfrenta hoy cualquier nación. Muchísimas gracias, doctora Zeida, por estar con nosotros aquí en Buen Cubano y por representar al Centro de Estudios Hemisféricos, el CECEU.
de la Universidad de La Habana. El terrorismo tristemente ocupa primeros planos en las noticias internacionales, pero no se puede desconocer que forma parte de las estrategias pragmáticas y utilitarias de gobiernos imperiales, sobre todo el estadounidense, para reafirmar sus intereses, siempre que no le afecte. Unido, por otro lado, a su proclamada y divulgada cruzada antiterrorista. Es el terrorismo de Estado el más peligroso, porque de forma deliberada existen estados que practican el terrorismo con fines hegemónicos. El mundo debe crear estrategias más certeras para combatir este flagelo y poder convivir en paz. Creo que ese es el camino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla, por supuesto, en buen cubano.